el ejercicio del poder en Cuba es una violación de los derechos humanos, porque es un ejercicio de poder que avasalla a nuestros derechos ciudadanos, nuestros derechos políticos, pero también toda la cantidad de violaciones, violencia física, violencia psicológica que se deriva de ese ejercicio de poder, para nosotros, para los periodistas, es algo muy lastimoso. Hay gente que hablan, ¿no? Los problemas que cuando no hay transporte, cuando no hay medicamento, entonces cuando están hablando con otras personas siempre pasa alguien del CDR, ¿no? Y entonces cambian el tema y no se pueden manifestar porque empiezan a mirarlo con mala cara. Entonces van y después cogen represalia con ellos, con sus familias. Eso le afecta en los trabajos, lo van vigilando y le van haciendo un chequeo por el trabajo. Y cuando son gente jóvenes, también en el estudio eso le afecta. A nosotros nos atiende la seguridad del Estado, a nosotros la gente linda, nos atiende la seguridad del Estado, que iban a ir al trabajo, ¿no? A verificar las manifestaciones. También varios profesores, aparte de yo, que le estábamos haciendo, que no podíamos, como una amenaza, ¿no? Que no hablábamos más así, porque nos iban a botar del trabajo. Unos patrulleros nos querían conducir a la unidad de Zanja porque estábamos indocumentadas debido a que somos de Oriente y estábamos allá en La Habana, y aquí en Cuba no hay libertad, como ellos dicen como tal, que Cuba es libre y soberana, que tú puedes andar por donde tú quieras. No, tú de Oriente en La Habana estás ilegal y te deportan. Y los oficiales nos llevaron a la fuerza a la unidad de policía de Zanja. Ahí empezó una reyeta entre ellos hacia nosotras, hacia mí y mi hermana gemela, donde hubo violencia, me maltrataron. Yo embarazada de 5 meses de mi hijo mayor, me dieron una pata en la barriga. Yo tenía 16 años, yo y mi hermana gemela, y estaba embarazada de mi hijo mayor, Lequian Bautier Miranda. Es un PCI, parálisis cerebral infantil. Luego de la multa del decreto ley 370 que me han impuesto, el régimen me dejó claro que si yo continuaba haciéndome periodista independiente, como dicen ellos, que nosotros no somos periodistas en ningún lado, que ellos, lo más probable es que me llevaran a prisión. Me salieron 2 muchachones jóvenes que por respeto no tenían que haberme maltratado, era un señor mayor, y de forma violenta me jalaron por un brazo. Al no identificarse, no saber quiénes son, yo me defendí, pensé que era un asalto. En Holguín está pasando eso, asaltan a cualquiera. Y todavía me considero, aunque soy mayorcito, me considero bastante fuerte. Logré lanzar uno contra la guagua y cuando me iba como se dice, a fajar con el otro, me sacó el carnet. Según el carnet que pude ver, el poquito que pude ver, es el capitán Camilo. Según él, el segundo jefe de enfrentamiento que en la provincia. El otro se recuperó, que es el tal David, y de forma violenta entre los dos me viraron los brazos a la espalda, casi arrastran, me cruzaron la avenida sin, gracias a Dios que no venía ningún carro, y me montaron en un patrullero, de cabeza me lanzaron y fui a dar al anillo. Días después me volvieron a hacer lo mismo, no me detuvieron, pero sí me amenazaron en la parada. Me dijeron que por un teléfono más chiquito que el mío, el mismo Camilo y otro más, que no sé su nombre, por un teléfono más pequeño que el mío, en Holguín estaban matando. Para mí y para el que tenga 2 dedos de frente, eso es otra amenaza de muerte. Me persiguen, me acosan, me dicen que yo soy opositora. Yo no soy opositora, yo defiendo los derechos de la mujer. Aquí abajo, cuando ellos vinieron a hacer una detención arbitraria, porque fue terrible, yo salí al encuentro con mis nietos allá afuera del portón y ellos, equivocados, no sé, ellos venían como locos repartiendo golpes a todo el que estaban adelante. Y a base de empujones, no se me preguntó por hijo ninguno, no se me preguntó por nada. Me empezaron a dar golpes, la policía a mí. Cuando ellos lo ven, me dicen para hacerle la detención a Santiago, que se encontraba allá en el patio. Se encontraba mi hija que hizo una epilepsia y se me quedó tirada en el patio, porque le apuntaron hasta con un revólver para que ella no firmara lo que estaba pasando, que me estaban dando y empujando a golpes a mí, y ella no querían que saliera la verdad a la luz.
y mi nuera y otras personas más que se encontraban al lado mío, nos quedamos y logramos cerrar el portón de la casa, cuyo portón para ellos entrar lo rompieron. Ellos invadieron todo, rompiendo y acabando con todo. No, la grabación que hay hechas ahora actualmente son cosas que quedaron ocultas de la policía, porque toda la persona que tuvo grabado fue amenazado a que lo tenía que quitar del teléfono, y si no iba a ser sancionado, que si salía a la luz quién había grabado, esa persona era sancionada. Hubieron el mismo video de mi hijo en el cordel eléctrico y todo, hubo que borrar todo aquello, porque la policía nos amenazó a todos, a toda aquella persona. ¿Qué ha pasado con usted? A ver. Es un infierno totalmente. Esto es un infierno. Imagínate que son 3, yo soy yo solo. La policía sofocándome constantemente. Mayormente la seguridad del Estado sofocándome, siguiéndome. ¿Cómo se llama esto? Citándome. ¿Qué fue eso? Yo me tatué el nombre de mis 3 hijos. ¿Qué dice ahí? Patria y vida, libertad. Johnny, Emi Orlán, Johnny y Mamoti, que es la hembra. Y aquí le tengo puesto preso por ti. Esto es un fenómeno constantemente. ¿Qué usted quería para sus hijos? Que lo liberen o que se lo lleven del país si se lo van a llevar ya. Porque en definitiva de cuentas están presos por gusto. Citaciones, multas, acoso sobre la familia, expulsiones laborales, acusaciones en el barrio. Todo eso lo sufrimos los periodistas y todo eso lo he sufrido yo. Estoy diciendo casos efectivamente que todos lo he sufrido. Un vecino hace 20 años de pronto en una reunión decir que yo he robado algo o algo por el estilo y tú dices, pero Dios mío, ¿qué está pasando con la naturaleza del ser humano? ¿Cómo se puede corromper de esa manera? Alguien que me conoce hace 20 años, que ha cuidado a mi hija, que de pronto se inventa absolutamente una acusación contra mi persona. Y esa lo estoy sufriendo yo en este mismo instante. El régimen cubano está buscando la manera de que los padres de los detenidos por la protesta en Caimanera digan frente a cámara de que yo a ellos los utilicé. Que yo los utilicé para ganar dinero, que yo los utilicé para coger promoción, que mi objetivo no es ayudarlos. Cuando, gracias a Dios, gracias a todas aquellas personas que me conocen en Caimanera y en el exterior, donde quiera, saben que yo llevo muchos años de lucha y realmente lo hago de corazón porque quiero una Cuba libre y quiero ayudar, quiero darle visibilidad, mediante el periodismo independiente, darle visibilidad a la injusticia que el régimen comete en contra de los cubanos. Sí, ellos quieren también de que tan siquiera uno de los jóvenes detenidos por la protesta en Caimanera, ellos quieren que tan siquiera uno diga que la protesta fue llevada a cabo porque colabora conmigo. Para ser lo más claro y lo más específico posible, el régimen quiere que tan siquiera uno de estos jóvenes diga que yo les pagué para que ellos protestaran en Caimanera el día 6 de mayo. ¿Qué pasa? El régimen está desesperado, la dictadura está herida, porque esto, como el 11 de julio, esto el 6 de mayo en Caimanera ha tenido tremendo impacto internacional y nacional. Bueno, evidentemente hay un interés por el gobierno desde el principio de la revolución por evitarse cualquier tipo de oposición. En Cuba, como se sabe, la persona que se opone pierde su trabajo
pierde normalmente las posibilidades de obtener lo necesario para la vida, porque o no tiene trabajo, o no le dan acceso a un trabajo, o simplemente las autoridades se ponen para ti y prácticamente no puedes tener un negocio en ese marco estrecho de legalidad que hay en Cuba y te quedas prácticamente sin forma de sobrevivir tú. No hablemos ya de la posibilidad de organizar un esfuerzo común, o sea, una organización política que evidentemente lleva recursos. Y como en Cuba no tenemos recursos con el grado de dependencia que estamos del Estado, en todos los sentidos, o sea, necesariamente la oposición política en Cuba necesita ayuda del exterior, del exilio o de organizaciones que sean que tengan una ideología política semejante, o personas, instituciones que simplemente apoyen cualquier esfuerzo democrático en el mundo, que es normal, como por ejemplo ha sucedido en casi todas las organizaciones políticas, de izquierda o de derecha, desde Lenin hasta, no sé. Y entonces ese es el interés del gobierno, o sea, dejar completamente sin posibilidad de organizar un esfuerzo colectivo contra él, pero además incluso que las personas que individualmente simplemente se oponen o se mantienen viviendo, como decía Václav Havel, en la verdad, prácticamente vivir en la verdad en Cuba es morirse de hambre. Este intento de criminalizar los derechos y el ejercicio de los derechos a la sociedad civil es una muestra del pánico que tiene un gobierno que tiene que defender un régimen ilegítimo. Es decir, hay dos ilegitimidades en juego, la del régimen y la del propio gobierno que ha heredado ese régimen. Y como ya no cuenta con esas dos legitimidades, lo único que le queda es el intento de ahogar a la sociedad civil. Esto contra lo que reconoce la propia constitución que ellos dieron, que ellos parieron, y contra el contenido que tiene esa propia constitución. Porque el tema básico, por ejemplo, del financiamiento a organizaciones de la sociedad civil independiente, está recogido en los derechos, en las convenciones firmadas por todos los tratados internacionales que tienen que ver con los derechos humanos y con las Naciones Unidas, que reconocen el derecho de las asociaciones que promueven las libertades y los derechos fundamentales en cada país de autofinanciarse o de recibir apoyo de sus homólogos internacionales. Eso está recogido en lo que, de algún modo, desde mi propia perspectiva, afortunadamente recoge el artículo 40 y el artículo 41 de la propia Constitución, cuando dice que promueve todos los derechos humanos. Pero esto es un régimen en pánico y un gobierno en pánico. Y por eso criminalizan los derechos para ahogar a la sociedad civil. Sobre todo después de las jornadas de julio, que algunos amigos me dicen que es exagerado de mi parte, pero que yo considero la primera revolución ciudadana. Frustrada, pero revolución ciudadana al fin en los últimos 70 años en Cuba. Y ese pánico, mira, lleva a que el Estado castigue a la sociedad y al mismo tiempo se proteja de la sociedad, del ejercicio de las libertades fundamentales que ya la sociedad cubana viene experimentando. Libertad de expresión, como se ve en las redes sociales, organizaciones de todo tipo, animalistas, de derechos humanos, raciales, de comunidad LGBTI, sumado a los tradicionales grupos de derechos humanos y a los movimientos políticos. Me amenazaron con mis hijas que me las iban a quitar porque me iban a meter presa. Que el compañero del DTI cogió y me dijo de que a ellos no le importaba si yo era fidelista, porque yo le dije de que yo no era canelista, que yo no estaba de acuerdo de la forma que Díaz Canel estaba dirigiendo el país. Y me dijeron que a ellos no le importaba eso, que a ellos lo que le importaba era que yo me quedara tranquila en mi casa, callada y hablando bajito, que yo no tenía de que salir para la calle ni decir nada que el pueblo se enterara. Cuando yo salí, estaban mis dos hijas afuera llorando. Y yo le pregunté a la grande qué había pasado, que por qué estaba llorando. La grande no me quiso decir. La chiquita la tuve que cargar porque estaba privada en llanto.
Y entonces cuando llegué a la casa fue que la niña me dijo qué fue lo que pasó. La metieron en un cuarto a mi hija más grande con una niña chiquita y le dijeron que hablara conmigo. La amenazaron con que su carrera dependía de ellos, que me iban a meter presa y la iban a separar a las dos, que hablara conmigo para que dejara de hacer la cosa que yo estaba haciendo por el bien de ellas dos. Ha sido tan precisa, ha sido tan detallada la forma como se ha reprimido a los cubanos, activistas y población en general, que nosotros necesitamos rescatar a través del testimonio, a través de fuentes orales, a través de estudio de publicaciones, tanto de Cuba como en el exilio, a través del estudio de la literatura, porque la literatura produce mucho testimonio, y tomar una idea lo más acabada posible, que por supuesto va a ser pavorosa, de lo que el comunismo le ha hecho a los ciudadanos de este país. Cómo se maltrató dentro de las estaciones de policía, cómo se asesinó, cómo se lastimó. Aquí es mucho menos lo que le da un tiro a la persona en la cabeza que lo que le producen una muerte lenta a través del deterioro fisiológico que se sufre en una prisión. O sea, ningún preso político cubano entra en una prisión y sale en las mismas condiciones. Pierden pesos, salen con diabetes, salen con hipertensión, propensos a nuevos padecimientos que nunca habían tenido. Es tan abundante eso que si no lo registramos de manera acuciosa y detallada, sencillamente vamos a estar propiciando que alguien venga a rescatar al castrismo algún día de ese pozo de maldad en el que está metido hoy. Y eso no lo podemos permitir, porque si nosotros estamos luchando hoy con nuestro cuerpo y con lo único que tenemos, que es el tiempo de vida en este ser, es para que nuestros hijos y nuestros nietos no tengan el riesgo de volver a padecer una tiranía comunista.